Pues buenos días a todos, amados, ¿cómo estamos? Veo Días, conectados por aquí algunos. Y si les parece, no sé, Pati, buenos días, preciosa amiga, hija. ¿Dónde andas, Pati? Aquí te estoy oyendo. Ah, ya te vi. Bueno, hija, vamos a empezar adorando al Señor y después platicamos, si les parece, ¿sale? Por favor, Pati. Pues gracias a Dios. Muy hermosa alabanza. No la conocía yo, pero poniendo la letra, la verdad es que es algo fácil el poder adorar juntos al Señor. Pues estaba escuchando un poquito de lo que estaban platicando y déjenme darles nada más como introducción dos porciones de la Escritura, ¿sale? Una de ellas se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y dice de la siguiente manera:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y la segunda porción se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahora el capítulo número 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, ahora el capítulo 3, verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y ahí le paro. Es que estaba escuchando un poquito la plática que estaban teniendo al principio y va de acuerdo a lo que creo que hoy deberíamos de hacer. Solo les diré sobre estos dos textos que, meditando en la semana y platicando con algunos amigos, casi todos ellos pastores, ¿verdad? Comentábamos acerca de qué es lo que vemos, qué es lo que consideramos, pero lo más importante, qué es lo que estamos viendo, escuchando o recibiendo de Dios que tenemos que hacer. Y todos estamos de acuerdo que en nuestra perspectiva, ese tiempo que estamos viviendo pareciera ser lo más cercano a lo que estos dos textos nos están diciendo. Recuerdo que yo les compartía y les decía, cuando yo leía esto de la apostasía, me imaginaba a personas casi con cuernos y cola, ¿no? Yo decía, si eran cristianos y apostataron, seguro les salieron cuernos y les salió una cola con pico al final, ¿no? Y su piel se empezó a poner ya roja. Yo me imaginaba que algo así era la apostasía. No obstante, con los años, y sobre todo creo que en este año, he podido ver cómo esta apostasía se presenta tan sutil, tan suavemente, ¿no? Que no parece una apostasía. En realidad parece solo, se enfriaron, se alejaron, tomaron un receso, están de vacaciones, ¿no? Pero empecé yo a ver cómo en el momento en que las aflicciones, sea de salud, sea de trabajo, sea de dinero, tantas cosas más que se empezaron a ver en esta pandemia, ¿verdad? Hicieron que la fe de muchos empezara a apostatar, a alejarse de Jesucristo y a centrarse en ellos mismos. Y bueno, empiezo a ver que realmente esas características de la gente, esas características de las personas que se dicen aquí, sí se ve en los demás. Dice que apostataron claramente, que en los posteriores tiempos algunos apostataron de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y tal vez por esta última frase es que yo tenía esa idea de que les salían cuernos y colas, pero hoy puedo entender claramente que las doctrinas de demonios solo son mentiras, mentiras y más mentiras. Porque el diablo es padre de mentira y cuando habla mentiras de suyo habla. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué mentiras estarán escuchando algunos hermanos, inclusive pastores, líderes, siervos, ¿no? Que están dejando el evangelio, que están dejando la doctrina sana por escuchar otras cosas? Me sorprende mucho, estoy en 2, 3 grupos donde se supone que somos puros cristianos
Y las confrontaciones pro y contra gobierno y políticas del gobierno son fuertísimas, ¿no? Pero yo veo tal defensa de algunas cosas que son absurdas que digo, caray, no entiendo cómo pueda darse esto. Hace un momento hablaban aquí de mandar o no mandar a los hijos a la escuela. Sé que todos tenemos una opinión personal y que incluso podríamos no estar de acuerdo, discrepar con lo que otros están diciendo, y hablo de en Cristo. Pero nadie de nosotros podría negar que los primeros responsables y los primeros bendecidos con los hijos son los padres. Y bueno, aquí pareciera que nos están pidiendo que cedamos todo, educación, formación, convicción, ideología, cosmovisión de vida, todo de nuestros hijos al gobierno. Y yo digo, caray, no es solo educar en casa, no estoy en contra de ello, al contrario, creo que hoy esa es la mejor opción, pero quisiera que viéramos el panorama muchísimo más amplio. No solo es mandar o no mandar a la escuela, ¿no? Todo, televisión, juegos, radio, todo apunta a entrar en una ideologización en la mente, en las conciencias de los jóvenes, ¿no? Y la verdad es que están ganando. Jóvenes cristianos defendiendo lo que antes tú y yo decíamos, perdón, pero esto es pecado. Y hoy se le llaman derechos humanos o libertad. Padres defendiendo la opción de que sus hijos tomen decisiones de vida, aún antes de llegar, no digo a la mayoría de edad legal, a una mayoría o a una edad en la que tengan madurez para tomar decisiones, ¿no? Creo que esta parte de prohibirán casarse, la mayoría de los jóvenes hoy lo tienen tan claro que prefieren vivir juntos para ver si las cosas funcionan, y si no, bueno, pues así está bien, total, un papel no nos amarra. Bueno, amados, pues me gustaría que platiquemos un poquito sobre esto, porque el punto, decía yo en la plática con los amigos, fue no lo que está pasando. Creo que todos somos excelentes analistas de lo que sucede y todos somos buenos para juzgar, y lo digo en el mejor de los sentidos, juzgar la historia, juzgar los hechos y presentar una tesis acerca de lo que consideramos que sucede. Pero el punto importante como un líder es ir adelante, ir al frente. Y en todo caso, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a dirigir a nuestras familias? ¿En qué dirección vamos a llevar a la iglesia? Y termino aquí diciéndoles algo que a lo mejor ya les he compartido del libro de Charles Spurgeon, Discurso a mis estudiantes, y es esa anécdota que al principio cita un pastor que va al camino al infierno, literalmente, y su iglesia va atrás de él reclamándole y diciéndole, ¿por qué no nos dijiste o por qué no nos advertiste? Refiriéndose a que ahora todos iban ya rumbo al infierno. Y el pastor decía o contestaba, porque tuve temor de que ya no regresaran, de que no vinieran a la iglesia, de que no se congregaran, de que la iglesia, el templo, el local, como lo quieras llamar, no estuviera lleno. Y quién sabe, tal vez que no hubiera los diezmos y las ofrendas también. Bien, me gustaría escuchar no solo su convicción en cuanto a lo que está pasando, sino qué les ha dicho Dios acerca de hacia dónde dirigir a la iglesia. Y esto para que nos escuchemos unos a otros y también consideremos el consejo como iglesia, el consejo, ¿no? Literalmente un consejo se da en un concilio donde podemos dialogar, escuchar, considerar y en un momento dado, ¿por qué no?, cambiar nuestra perspectiva. Adelante, me pareció ver la mano de Ramiro Ríos primero, y si luego me va ayudando Pati viendo si hay más que pidan la palabra. Adelante, Ramiro. Gracias, mi amado hermano. Sí, definitivamente es un tema bastante actual que tenemos que tener precisamente nuestro foco en ello para dar realmente respuestas y poder también cuidar a la iglesia, ¿no? Yo creo que el primer punto que teníamos que considerar es básicamente la autoridad delegada que Dios nos ha dado, que es muy importante porque tenemos una responsabilidad que no la podemos evitar. Número uno, como padres, nosotros tenemos la autoridad precisamente para educar a nuestros hijos y no el gobierno.
¿sí? Dentro de las autoridades, por ejemplo, del gobierno, son dos básicamente las que tiene y que desafortunadamente no ha tenido, no se han enfocado en ello. Número uno es la administración de los dineros y ser honestos con respecto al dinero porque es un robadero. Y segunda es la justicia, ¿sí? Entonces, no hay justicia en el gobierno, no hay una confrontación directa con el narcotráfico y con muchas situaciones que estamos viendo, pero eso sí, quieren ser totalitarios, quieren sacar una carta moral que no les corresponde sacarla, quieren vender gas que no les corresponde porque andar vendiendo gas. Y yo creo que si hubiera algún conflicto de tortillerías, tendrían que ser también las torterías del bienestar, y si hubiera problemas de abasto de agua, sería el agua del bienestar, y es un totalitarismo totalmente desbordante, simplemente es pura corrupción. Bueno, no me quiero desviar, simplemente todos tenemos una responsabilidad, y como padres, ser nuestra autoridad básicamente en nuestro hogar, y darle ese conocimiento a los hermanos que todos nosotros como padres de familia somos responsables de la educación de nuestros hijos, ¿no? Ya está en ti si le entregas la educación de tus hijos al Estado o lo realizas de una manera profesional y de amor en tu casa, ¿verdad? O vas supervisando o lo vas haciendo en forma alternada. Pero en fin, yo creo que lo más importante es ver cuáles son las responsabilidades que tenemos, no dejarlas, actuar en consecuencia, ¿verdad? Y orar al Señor para que también siga confirmando esta parte que tenemos delante de Él, hermanos. Nada más, es breve nada más. Gracias, hermano. Buenos días, bendiciones a todos. Pastor, bendiciones. Solamente comentar, Pastor, ahorita que hablaba de lo que Pablo le enseña a Timoteo, creo que estamos en tiempos donde el domingo, la semana pasada, Dios me daba una palabra que era la que compartí este domingo en la iglesia, y es una palabra fuerte, pero creo que es lo que está pasando en base a cómo se está moviendo la sociedad. Y esta palabra hablaba de la prostitución espiritual, de cómo muchas veces nos prostituimos de una forma espiritual. Y el pasaje del libro de Números, cuando Balac llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, podemos ver que Balaam en 3 ocasiones intentó sobornar a Dios, por así decirlo, para que le diera chance, porque le iban a dar una buena lana, ¿no? Le habían ofrecido una buena recompensa si maldecía al pueblo, siendo que desde el primer momento Dios le dio la orden y le dijo, no vayas porque no los vas a poder maldecir, porque son benditos y son mi pueblo. Y entonces a la insistencia de Balaam, pues Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate y ve. Pero en el camino, obviamente viene una parte de juicio, ¿no? Dios permite que la burra hable. Y yo les decía, muchas veces, sin ofender a nadie, creo que somos más burros que el burro, ¿no? Porque el ángel le dice a Balaam, mejor el burro, mejor la burra me miró y entendió que te estaba estorbando, y él ni siquiera se dio cuenta que estaba hablando con el animal. O sea, Balaam, tanta era su obsesión por obtener lo que él quería, que ni siquiera le había caído el 20 que él tuvo una conversación con su burra, ¿no? Entonces, el título que Dios me ponía era el punto de vendidos al mejor postor. Y ahorita que usted comentaba, yo también he visto mucho en las redes tanta polémica, ¿no? Iglesia-gobierno. Y también en base, luego digo, ¿cómo es posible que ataquen al gobierno en desacuerdo en muchas cosas, pero en cosas peores estén de acuerdo? O sea, no hay congruencia. A veces aún como cristianos lo que decimos y lo que hacemos en esos desacuerdos, ¿no? Del gobierno. Entonces, yo les decía, por ejemplo, ahorita la polémica está, si dejo ir a mis hijos a la escuela, si no los dejo ir. Y la mayoría dice, no hay que dejarlos ir por la pandemia y bla, bla, bla. Pero estoy casi 100% seguro que si el gobierno dijera, miren, los que dejen ir a sus hijos, les vamos a dar una lana, les vamos a recompensar, les vamos a abrir programas sociales para sus escuelas, 100% seguro que los padres estaríamos enviando a nuestros hijos. O sea, ¿por qué? Porque nos van a dar algo, porque vamos a obtener algo.
Y yo les decía, y a veces en el ámbito espiritual hacemos lo mismo, sin darnos cuenta, siempre declaramos que Dios es el Dios del dueño del oro y de la plata y que Él tiene control todas las cosas, pero cuando se nos presentan ciertas cosas a nivel visual, carnal, que nos gustan, que nos atraen, que podemos sacar incluso un beneficio, entonces ahí cedemos ante las circunstancias y entonces pasamos por alto todo lo que la palabra nos dice o nos enseña. Ahorita que citaba lo que Pablo le dice a Timoteo, que se levantarán hombres blasfemos, hombres, y da ciertas características, creo que ya estamos en esos tiempos. Le voy a decir por qué. Platiqué con un pastor la semana pasada, con un pastor amigo, que él está muy involucrado en el gobierno, y entonces era curioso porque platicando con él, de repente él me ofrecía, vénganse con nosotros, mira que el grupo donde estoy, nos preside tal apóstol, y es un apóstol de renombre, y que él nos va a dar, y que él va a hacer, y que él nos va a apoyar, y entonces yo lo escuchaba, todo lo que él me ofrecía si nos íbamos con él, ¿no? A este grupo, a esa línea, para, incluso me decía, mira, él está apoyando iglesias donde te ayuda a levantar el templo, y si tienes baños feos, ellos te los arreglan bien padre, y entonces yo lo oía muy emocionado platicándome de todos los beneficios que en cierta forma él también ha obtenido. Y entonces de repente, recordando la palabra que Dios me había dado, yo le decía, me hace sentir como una prostituta barata. Y entonces él se comenzó a reír y me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Por qué me dices eso? Le dije, porque mira, hoy en día acostumbramos aún en lo espiritual prostituirnos y correr detrás de aquel que nos ofrece, que nos da, que nos asegura incluso nuestro futuro como ministros. Le dije, pero yo creo que Dios no nos llamó a eso, ni Dios nos está jalando a eso. Yo más bien creo que Dios nos está tratando de despertar para que no caigamos precisamente en lo que Pablo le enseña a Timoteo, de correr detrás de aquel que vemos que hace fábulas o que incluso puede hacer milagros, ¿no? Entonces, creo, pastor, que ahorita que comenzaban y que hablaban acerca de todo este rollo, Dios me confirmaba precisamente esa palabra que me dio la semana pasada, donde ahora mi convicción crece más en estar alertas, ¿no? Ahorita lo que decía, la apostasía, pues esa incluso podríamos sí estar practicando una prostitución espiritual sin darnos cuenta, con tal de lo que podríamos obtener bajo el escudo de que es para bien de nuestra iglesia. Pensando en las condiciones que está la iglesia allá en el pueblo, yo diría, uy, no, pues imagínense, haríamos una nave más grande y meteríamos una pantalla y podríamos hacer esto y podríamos hacer otro. Pero en el momento que Dios me dice, pareces prostituta, o sea, te vas con el mejor postor, ¿no? Creo que no nos llamó a eso. Y cuando yo le decía estas palabras a este cuate, pues sí sé que se sacó de onda, y entonces él comenzó a decirme, híjole, yo no lo había visto de esa manera, de cómo nos vendemos al mejor postor. O sea, aún dentro del ámbito espiritual, nos vendemos al mejor postor. Y creo que hoy en día la iglesia está bajo la misma consecuencia con el gobierno. Algunas cosas le apoya al gobierno, aún sabiendo que está mal, y en cosas más pequeñas nos escandalizamos o decimos, no, ¿cómo vamos a hacer? Nos queremos rasgar las vestiduras porque los niños tienen que regresar a la escuela, pero no nos las hemos desgarrado porque el gobierno está permitiendo las uniones fuera del orden de Dios, porque está permitiendo el aborto, ¿sí me explico? Entonces, a veces el gobierno sabe, ¿no? Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y el gobierno sabe de qué manera agarrar al pueblo mexicano, y eso es por medio de darles lo que piden, y entonces nosotros obtenemos lo que queremos. Y de esa forma, entonces hacemos trueques con el gobierno, aún espiritualmente, y pues estamos en la condición en la que estamos, ¿no? Lejos de ser luz, esta semana Dios me hablaba, debemos de ser luz, y la luz se pone para alumbrar, no para guardar. Entonces creo que es
es un llamado a todos nosotros en ese sentido y que analicemos. Yo creo es cuestión de analizar un poquito que a veces nuestras emociones, nuestros deseos aún carnales, no nos estén llevando a un camino de apostasía con tal de obtener ciertos beneficios de una forma así como lo hacía Balaam, ¿no? Señor, pues mira, si tú quieres, lo puedo hacer así, ¿no? Bien. Bueno, XX, pero eso es lo que quería comentar. Consideren esto, muchachos, al compartirnos. Así como hemos dicho que los padres son responsables de la educación y del cuidado de los hijos, yo quisiera que tengan en cuenta esta porción de la escritura que cita que tú y yo vamos a dar cuentas también como pastores, como líderes de la gente que Dios ha puesto con nosotros y a nuestro cuidado. Y es en esa parte donde me gustaría escuchar qué les ha dicho Dios que hagamos, porque parece que algunos solo están repitiendo lo mismo que se hacía antes, y lo mismo que se hacía antes va a traer los mismos resultados. Entonces, si tú estás muy consciente de que vas a dar cuentas de cada persona que Dios te ha puesto allí en tu vida, ¿qué te ha dicho Dios que hay que hacer ahora? Adelante, por favor, Héctor Vázquez primero y después Javier Díaz. Gracias. No, yo quise escribir porque a veces los pastores cuando hablan, porque queremos hacer una énfasis. Yo creo que en los tiempos desde el Señor Jesucristo hasta el día de hoy, puedo ver cómo la iglesia ha caído siempre en las mentiras del hombre, ¿no? En el transcurso de todas estas eras, hemos visto cómo la iglesia tiene un ascenso y un descenso. Y ha tenido tiempos buenos, avivamientos, pero también decadencia en nuestra mente. Como decía bien dicho Pastor Eliud, no podemos volver a los tiempos antiguos. Tenemos que vivir nuestro presente, pero guiados por el Espíritu Santo. Y me ha pasado ver que la gente está más preocupada que si la vacuna sí o la vacuna no, que si el COVID sí o que el COVID no. Parece como partidos políticos se han dado cuenta que cuando vinieron los partidos políticos a defender un color, así también la gente está defendiendo posiciones que polarizan mucho al pueblo de Dios. Yo creo que lo que tenemos que hacer como iglesia es vivir en el reino de los cielos, volver a la enseñanza del Señor y volver a los principios básicos del Señor, porque esto va a crear convicciones y no solamente emociones. Nos hemos dado cuenta muchos pastores que hay iglesia que se quedó en emociones. Ya no es lo mismo de antes, ya no voy, ya no está así, ya no me gusta aquello, ya eso de estar en las casas estudiando como que no es lo mío, y se quedó en una emoción, una convicción. Yo puedo ver, y quiero casi terminar con esto, la solución no está en la política, la solución no está en las escuelas, la solución no está en la unidad de criterios. La solución, como decían un programa o una cosa que yo me acuerdo que era de niño, la solución es Cristo. Y tenemos que estar bien metidos a que son tiempos finales, y si tan solo es el principio de dolores, ¿por qué estar asustados? ¿Por qué estar nerviosos? Hay que guiar a la iglesia a que tenga convicciones, como dijiste tú, Liud. Si se van, pues ni modo, pues porque no eran gente que querían vivir en el reino, en el evangelio, tener esa contracultura a las filosofías de este mundo dictadas por el diablo. Y yo creo que también esto ha venido a intentarnos entender que hay que derribar la meritocracia. Ya no es por méritos, ya no es por capacidades, sino que ahora tiene que la gente voltear a ver solamente las cosas que son espirituales y al Señor. Y eso es lo que yo quería aportar un poco. Dios te bendiga. Bendiciones a todos, hermanos. Yo creo que el gran problema de todo lo que está sucediendo en nuestra vida y en la iglesia es la falta de voltear nuestro rostro a Dios en su palabra. Si pusiéramos el porcentaje de la iglesia de cuánto tiene la palabra, hermano, creo que es muy pobre lo que estamos haciendo cada quien en lo particular cuando hablamos de vivir una vida espiritual y una vida en la carne. Quiero compartir este pasaje, hermanos, que nos haga reflexionar. Dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía, con que soy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviesen según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hermano, yo creo que el gran problema de la iglesia y que tenemos los pastores que hacer hacia el pueblo es que si no volvemos a Dios en su palabra, si no volvemos a los principios que Dios nos ha mostrado, y Jesús lo anticipó, claro, si vemos los evangelios, sobre todo, por ejemplo, Mateo, si vemos los últimos capítulos de Mateo, Jesús nos está mostrando lo que está por venir. Y esto que estamos viendo en cuanto a la apostasía, en cuanto al amor a sí mismos, y ante este momento que la iglesia está desviando su mirada, creo que lo que cada uno de nosotros como pastores tenemos que hacer es invitar y llevar a la iglesia a que estemos leando la palabra, a que estemos bien en la palabra, porque ¿cómo podemos usar unos lentes si no son los adecuados? ¿Cómo podemos usar unos lentes si no son los adecuados para ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos ver que lo que el maestro, el político, cualquier persona nos está compartiendo, si no tenemos cómo discernir lo que la gente nos está diciendo y saber si es bueno o malo? Porque recordemos que hoy el punto es a lo malo llamarle bueno y a lo bueno malo. Hermano, tenemos que crear esa conciencia en la iglesia de volver a los principios, a la palabra y al testimonio. Y hermano, pues eso quiero compartirlo por aquí. Creo que es el tiempo de hoy, es ese. Volver a lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado en su palabra, y hoy más que nunca hacerlo, hermano, y está reforzando a la iglesia y está visitando a la iglesia en sus casas para ver cómo están viviendo y qué podemos estar enseñándoles en cuanto a la palabra, que vuelvan su vida a Cristo, a su palabra, a lo que, como decíamos ahorita, a todos esos pensamientos y filosofías que son muy sutiles y que van entrando y van penetrando y van destruyendo, como aquellas pequeñas zorras que comen nomás donde sale la flor y se echan a destruir toda esa cosecha. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Gracias. Yo les pediría a los que siguen, consideren lo que les decía hace rato. Somos responsables de la vida de los que Dios ha puesto a nuestro cuidado. No solo tu casa, ojo. Si tú estás disciplinando a 1, a 2, a 100, eres responsable. ¿Qué vas a hacer? Hace unos días, platicando en un congreso de familia a nivel iberoamericano, alguien se atrevió a decir, está bien todo lo que dicen, pero nadie dice qué vamos a hacer. Y me llamó la atención, pues porque era una persona de la que nadie hubiéramos esperado aportar algo así. Estoy completamente de acuerdo con Javier, hay que regresar a la escritura y a los principios. ¿Pero qué no lo hacíamos antes? ¿O tendríamos que ser tan honestos para decir, ¿saben qué? Nos equivocamos. Bueno, acuérdense que hay varios, por favor, aprovechen el tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, son 3 puntos los que quisiera tocar. Primero habla la escritura de que, porque el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El pecado no ha cambiado. Cambia las formas del mundo. El mundo, las costumbres, tradiciones son las que cambian. El cristiano, por desgracia, tendemos a quedarnos en una forma estática. Nos cuesta mucho trabajo a nosotros entrar a una edad, a los que somos después de los 40 años, tendemos a cristalizar y no actualizar nuestro pensamiento. Hoy en día creo que nos hace falta actualizar nuestra forma de observar, de ver y de hacer una estrategia. Si se puede hablar de una forma de estrategia de cómo podemos llevar a nuestros hijos y a las personas que tenemos a Cristo. Tendemos a ser boomers. Queremos, como lo has dicho muchas veces, Eliud, queremos plantear las formas antiguas a lo que ya es nuevo.
El pecado es el mismo, pero las formas son distintas. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un joven a preguntar qué es lo que piensa? Porque está buscando en la tecnología lo que no encuentra en ti como padre o como pastor. Nos cuesta trabajo aceptar que ellos tienen otra forma diferente de pensar. Todavía nosotros queremos inculcarles el pensamiento del chip y del microchip, cuando eso fue en mi generación de los 80s, cuando ellos ya están viviendo una etapa digital, de WhatsApp y de todo. Y no nos estamos atreviendo a acercarnos a preguntar y acercar qué necesidades tienen. No nos hemos atrevido a preguntarles por qué tienen ese deseo y ese pensamiento. Coincido que, vuelvo a insistir, deseo de la carne, vanagloria de la vida, son la misma fuerte del pecado, pero el mundo se ha actualizado. Tenemos que actualizarnos, nuestro pensamiento debe ser actual, no volver a tu pensamiento del pastor de los 60s, de los 50s o de los 80s. Debemos de ver el pensamiento actual. Somos de este mundo, mas no vivimos en este mundo. Somos observadores de este mundo. Somos luz, como dijo Rafa, me gustó lo que dijo Rafa. No podemos esconder la luz, no podemos escondernos atrás de una burbuja y decir, voy a proteger a mi hijo. ¿Sabes? La mejor forma de proteger a tu hijo es enseñarle la verdad. La verdad no se puede esconder. La luz no se puede ocultar. La luz no se puede, uno como padre y como pastor debe de hablar las cosas como son. En este segundo punto hablo de el amor con carácter. Le hablaba con un amigo y digo, uno como pastor debe tener amor con firmeza, amor con carácter, no caer en el juego de, ay, ¿qué van a pensar? Y es que la iglesia, no, el amor con carácter. Jesús iba hacia el fariseo, iba hacia el religioso, iba al que tenía las costumbres arcaicas, pero iba hacia el pecador, le hablaba, le amaba, se le acercaba. Y eso es lo que hace que uno, cuando pones el ejemplo, vengan a ti. A Jesús lo seguían, era por el testimonio y el ejemplo y el amor que daba. Esa es la pregunta. Si nos están siguiendo y si me siguen, ¿por qué es? ¿Es por mi testimonio? ¿Es porque sigo a Jesús? ¿Es porque lo obedezco? Y esa es la verdad. Entonces, actualízate, cambia tu pensamiento arcaico. Queremos implantar viejas costumbres a la juventud que ya no tiene ese pensamiento que tú tienes. No estoy diciendo que dejes a Cristo. Al contrario, busca a Jesús, dile de Jesús, pero actualizando tu pensamiento. A todos, pastores, gracias por cada martes compartir, aunque a veces no estamos todos los martes, escuchamos lo que comparten y es una bendición escucharles, pastor, amigo. A mí el Señor, esta semana mi esposa y a mí nos ha estado hablando acerca de que en los postreros tiempos, como decía el pastor Eliud, va a venir esta parte de la apostasía, ¿eh? Y que se van a amontonar personas queriendo escuchar, teniendo comezón de oír. Y de pronto yo veo esto, quiero platicarles un testimonio que estamos viviendo, mi esposita y yo. Terminamos una escuela de 2 años de ministerio en Estados Unidos. Dios nos permitió hacer eso para su gloria, fue su gracia, porque se tenía que hacer presencial y la pudimos hacer virtual. Somos la primera generación, lo digo con agradecimiento a Dios, sin ninguna otra pretensión, de dar la gloria a Dios porque Él nos permitió hacerlo, pero es una iglesia, una mega iglesia. Y ahorita que comentaban acerca de que a veces en México nos ofrecen cosas y podemos acabar prostituyéndonos, ¿no? Yo recuerdo que platiqué con el pastor Eliud de esto y él me decía, ¿qué te van a enseñar allá? Y usted conoce a mi pastor, ¿verdad? Me dice, ¿qué vas a aprender de más allá? ¿No? Si ya sabes. Y es que el mensaje es sencillo y eso es verdad. Mario y yo queríamos tener un papel, un documento que avalara que habíamos estudiado. Tuvimos la tristeza de estudiar por casi 3 años en Semilla de Mostaza y nunca nos dieron nada. Y entonces, pues sabíamos que el Señor nos avala y sabemos eso. Y reposamos en esta palabra en 1 Corintios 3, ahorita les platico el chisme celestial. Dice, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ¿no?
pero dice aquí, esta parte me llama mucho la atención, cada uno de nosotros debemos ver cómo sobreedificamos, ¿no? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que es puesto, el cual es Jesucristo. Y yo coincido también un poco con lo que comentaba Álvaro. Este mensaje, me lo decía 1000 veces el pastor, no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado, es Jesucristo. Y vamos a predicar a Cristo, pero también coincido con Álvaro que hay cosas en las que hay que, pues quizá la forma, el estilo debería cambiar un poco, ¿no? Siempre debemos ser una iglesia que invite. Yo comentaba esta iglesia americana porque tiene 40,000 personas cada fin de semana aún en pandemia, ¿no? Entonces, algo dan, no dan dinero, no dan cosas, pero la gente va, ¿sí? Y algo que yo he visto en los sermones, que lo veo desde una iglesia pequeña, y siempre esto lo hemos platicado, alguna vez lo mencionamos en las reuniones de pastores, no somos una iglesia grande porque tenemos mucha gente, no somos una iglesia pequeña porque tenemos poca gente. La calidad, como dice aquí, cómo sobreedificamos, ¿no? Y adelante me impresiona, no voy a predicar, pero me impresiona porque dice que toda la obra que nosotros hagamos va a ser probada por fuego. Lo que yo pueda hacer para Dios, sea en un grupo online, sea en un grupo presencial, sea si abrí un edificio, si construía algo, si ya estoy yendo a otra ciudad, si estoy alcanzando gente, va a ser probada por fuego. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, ahorita, mucho de lo que estamos haciendo, nuestra labor, nos podemos dar cuenta si la gente regresa o no con nosotros. Ahí te habla mucho de lo que yo estoy haciendo con las personas, ¿no? El jueves pasado, teníamos una familia en Morelos que fue de las primeras familias que alcanzamos y que Dios nos llevó a una zona muy pobre de la ciudad, muy pobre, un asentamiento irregular. Y con COVID y con fiebre y todo, ahí estaba conectada esta persona, ¿no? No tiene ni para pagar luego el internet, pero te está gastando los datos con tal de estar en la reunión. Y no lo digo con jactancia, le doy gracias a Dios. Algo que hemos buscado, que Dios nos ha hecho ver es, necesitamos alcanzar al necesitado, al cuate que está parado en el camellón y que yo como pastor paso y digo, voy a la iglesia, me toca hacer el servicio, pero no volteo y veo, digo, mi esposita, por ejemplo, es mucho de eso. Mira, esa familia tiene hambre, Héctor. Está la mamá con el niño ahí. Y yo, sí, mi amor, pero ya vámonos, porque nos invitaron a la iglesia fulana y allá va a estar la ofrenda, ¿verdad? Entonces, se regresa Maru, les prepara unas tortas y de pronto tienes gente ahí necesitada que comienza a buscar al Señor con una pequeña acción, una pequeña acción. Entonces, yo veía ahora a esta familia que se llama Hernández, Azucena, conectada y demás, y he visto lo que Dios ha hecho la Casamos para Cristo hace 3 años y medio, y hoy su familia, de estar en un asentamiento regular, tiene ya una casita en renta, tiene un trabajo. Dios ha estado transformando, y así te podría platicar de diferentes familias. Yo hoy me voy retado por lo que decía el pastor Eliud, y por cada una de las cosas que comentaban ahorita los pastores. Yo quiero ser un colaborador de Dios, como en 1 Corintios 3, no caer en venderme barato para alguna organización, sino en mirar cómo sobreedifico, para que cuando la obra que Dios me ha dado sea aprobada, no se queme y sea hojarasca, sea heno, sea todo eso. Es mi colaboración, pastor. Les mando un abrazo a todos. Hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Pues mi aportación es algo pequeña, pero me gustaría compartir con ustedes lo que viene en Efesios 5, 15, 16. Me quiero apuntar un poquito en lo que está haciendo hincapié el pastor Eliud de qué es lo que estamos haciendo con la iglesia. Y en Efesios 5, 15 dice así: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y yo puedo preguntarnos a nosotros, y lo hago para mí primero, ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando estos tiempos malos? ¿Podemos sacar ventaja de situaciones que la gente está haciendo incorrectas y nosotros podemos hacer las cosas correctas? ¿Cómo? Acercar a las personas a Jesús, predicar del arrepentimiento, ir por los que se han alejado, dar testimonio, persuadirlos con la palabra, darles a conocer las promesas de Dios. Y dejo el versículo que es Efesios 4:29, no, el versículo que es Primera de Pedro 5:7, que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
confianza, esperanza, esas cosas son las que la gente necesita en este momento y creo que también incluso los mismos líderes, pastores, los colaboradores, todos los que están, porque a veces las circunstancias imperan sobre sus, no sé, sus comportamientos y sus emociones y eso impacta a la iglesia, a los que están detrás, a las almas que estamos llevando. Entonces, nosotros tenemos que dar, híjole, sé que cuesta trabajo porque a veces las pruebas nos pueden superar o nos rebasan. Hay cosas que son así, misteriosas, como Dios las trabaja, porque tiene un propósito en todo lo que vivimos, pero sin embargo también nos está dando la fortaleza para poder ir adelante. Esa es mi aportación y gracias, que Dios les bendiga. Muy buen día. Pati, buenos días. No sé si tengo o no mucho que aportar, pero ahora que estoy viviendo esta situación de haber comenzado con un muy buen ritmo, una iglesia y terminado con una familia nada más, creo que me hace pensar en qué es lo que realmente necesitamos y cuál es nuestro trabajo como pastores, ¿no? Y creo que nuestro trabajo pastoral siempre va a ser el formar hombres de Dios íntegros y que sean enteramente preparados para toda buena obra. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la herramienta con la que podemos formar esta clase de hombres y mujeres, ¿no? Y adolescentes enteramente preparados para toda buena obra? Pues la misma palabra dice que es pues la escritura, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice, y yo me quedo mucho con lo que dijo mi pastor Héctor Vázquez y el pastor Javier, que necesitamos darle esa prioridad a la escritura. ¿Cuál sería mi estrategia en estos tiempos? Bueno, estoy ahora con una familia, ¿cuál es mi estrategia? Bueno, pues que esa familia que tengo, formarla para que sean enteramente preparados para toda buena obra. Y no puedo hacerlo ni dándole prioridad a mi persona, ni al estilo con el que predico, ni al local o a las cosas que pueda yo implementar para que sea atractivo, ni apapachar sus corazones. No, es todo el consejo de Dios, lo único que los va a hacer enteramente preparados para toda buena obra. Y yo mismo debo de someterme a ese entrenamiento, porque no soy un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si toda la palabra, todo el consejo de Dios fluyera en mí, en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser, como lo hacía en Cristo, podría decir eso, pero no, yo también estoy en ese entrenamiento, quizás voy medio paso más adelante que las personas que pastoreo, pero esa es la prioridad, creo que debe de ser siempre, no el estilo, no lo que creamos que podamos hacer por otros, no el altruismo, no el antropocentrismo, no, nada de eso sirve. La Biblia no es antropocéntrica, la Biblia anuncia en todo lo que dice, anuncia una sola cosa, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y esa es la mejor noticia que la humanidad ha recibido. Todo lo que en la palabra hay es bueno para que el hombre pueda honrar y glorificar a Dios. Creo que eso nos hace falta. Como decía el pastor Javier y como decía mi pastor Héctor Vázquez, volver a las bases, ¿verdad? Por ahí escuchaba que alguien decía, no ser arcaicos. Quizás sí tenemos que volver y mirar la senda antigua y caminar sobre esa senda, aunque parezca que no da fruto. Porque, ¿para qué queremos iglesias o ministerios que crezcan tanto cuando las personas no están buscando lo que tienen que buscar, lo que es correcto? Y creo, también tengo esta como idea loca de que en algún momento la iglesia debería trabajar en una mayor unidad y colaboración para que sea expuesto todo el consejo de Dios realmente. ¿Qué les parece esto? Estaría padre que, imagínense que como Red Comunión en un año pudiéramos exponer toda la escritura, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, que toda la escritura sea expuesta de manera expositiva para que nuestra comunidad de cristianos conozca y tenga a la mano el entender, conocer y recibir todo el consejo de Dios. Eso sería un reto padre, ¿no? Creo que la escritura tiene poder y no necesitamos nada más que eso. Pastores, pues buenos días. Nada más rapidísimo en cuanto a lo que comparten de los niños. Ay, ¿qué les puedo decir? Si yo estoy al 100 y pues
empapada de todo esto. Para los que creo que no me conocen mucho, bueno, yo estoy como subdirectora en un jardín de niños, precisamente público, no estoy en una escuela particular, sino un jardín de niños público. Y bueno, me tardaría mucho tiempo en explicarles toda la desorganización que tenemos. Estamos como docentes, como directivos, híjoles, con muchos sentimientos encontrados. Pero yo quiero enfocarme a lo que nos compartió el pastor Eliud. ¿Qué me ha dicho Dios? Saben, ha habido este tiempo de poder compartir con directivos, con maestras, pues algo bien importante, y quiero leérselos que está en Juan, y yo creo que muchos lo hemos leído. Dice: mi paz os doy, mi paz te la dejo, y no te la doy como el mundo la da. Y no se turbe, no se preocupe tu corazón. Y dice, y Juan 14, donde dice: no se turbe tu corazón, solo cree en Dios. Ha sido un tiempo para poder compartir de la paz de Dios, que podemos tener todo el relajo como gobierno. Como ahorita yo les decía, si alguien lo sabe, soy yo, porque lo estoy viviendo, pero algo sé. Y ayer se los comentaba precisamente a las maestras. Me decían, platicábamos en los talleres que ahorita tenemos, ¿qué sentimiento tienes? Y cuando yo les dije, tengo el sentimiento de paz, como que todas me vieron feo y raro, ¿no? Pero cuando les expliqué por qué tenía este sentimiento, porque yo les decía, en medio de todo esto, en medio de lo que pueda estar pasando, de la desorganización, de la poca información, de la cantidad de trabajo que tenemos, en todo esto, sé que Dios sigue teniendo el control y nos da paz. Y como hija me está dando esa paz y se las quiero compartir, pues a ustedes, ¿no? Como colegiado, como parte del lugar de trabajo donde estoy. Entonces, esa es una de las cosas que Dios me ha hablado. Que el mundo necesita escuchar, como decía ahorita Lika, no ya todo lo mal que está, sino necesita escuchar de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que Él es el único camino que puede llegar a Dios, y que si tenemos problemas, que si tenemos toda la gama de cosas, pues Él es el único que puede ayudarnos. Y no quiero decir que con esto nuestra vida, yo les decía, va a ser color de rosa, no. Pero Él fue claro: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo lo he vencido, ¿no? Entonces, vamos a tener aflicción, sí, y tal vez mucho más, y tal vez en nuestra vida personal, y tal vez ahorita lo que estamos viviendo. ¿Qué decisión vamos a tomar? Yo creo que aquí es el tiempo de aún animarles a los padres que tenemos en nuestras iglesias a que tengan esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios, porque Dios es el que te va a decir qué hacer con tus hijos, si dejarlos, si quitarlos, si ponerlos, porque al final de cuentas nosotros somos responsables de ellos. Y nos va a decir, ¿sabes qué? Déjalos, porque yo los voy a cuidar y yo quiero que estén ahí. O tal vez te va a decir, no, ¿sabes qué? Quítalos y es el tiempo de que los entrenes en tu casa, como decía el pastor Ramiro, ¿no? Pero esa decisión yo creo que es solo de parte de Dios a cada uno de los papás. ¿Qué nos queda como, pues yo lo veo como las personas cercanas, como las personas que nos han puesto a cuidar a otras? Pues simplemente animarlos a seguir buscando de Dios, a que Dios te dé la dirección para saber qué hacer con tus hijos, porque si es una decisión que, híjole, sí te tienes que sentar a decirle: Dios, ¿qué hago con mis hijos? En todos los aspectos, ¿no? Entonces, este es el momento de decirle: si tú no estás teniendo una comunión con Dios, es tiempo de que la tengas. Y si ya la tienes, pues métete más y que Dios te diga qué hacer con cada uno. Y la otra es algo que me queda muy claro y que yo siempre animo a los papás de comunión, es instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque no importa si estén en casa o estén afuera, pero va a llegar un momento en el que van a enfrentarse a la realidad que es nuestro país, y ellos van a tener que tomar decisiones a los 8, a los 10, a los 15, a los 20, a la edad que tengamos. Incluso nosotros nos seguimos enfrentando a esas decisiones. Pero aquí es que la palabra de Dios esté en los corazones de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Porque si entonces, pues allá afuera, cuando les digan, mira, esto es normal, el cambiarte de niño a niña es normal, pues no, ellos van a tener que abrir su boca y decir: a ver, espérame, no es normal, eso se llama pecado. Pero ¿cómo lo van a saber?
pues cuando entonces yo como mamá, como papá, me siente, o como maestro, como maestra, me siente a enseñarles a mis hijos la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues esa es mi aportación, hermanos. Una, Dios me ha dicho paz en medio de tu turbulencia, paz. Y dos, usa este tiempo para enseñar, primero los de tu casa, ¿no? Pero dos, pues también enseña a los demás, enseña a los niños que tienes, usa los medios que yo te estoy dando, a los jóvenes, ¿no? Las herramientas digitales, presenciales, lo que tengamos a la mano, ¿no? Samaritans, a lo mejor otros textos, a lo mejor la música, ¿no? Los que tienen esta habilidad, pues sale, vas dando clases y ahí le compartes a los niños, a los jóvenes. Pero es un momento en el que podemos ahorita moldear y meter así como el gobierno está metiendo la información, pues nosotros también meterles a nuestros niños. Mi hija me decía, ay mamá, pero ya escuchamos, y ya también vamos a leer, no me interesa, vamos a escuchar, vamos a leer y todavía nos vamos a sentar tal día. Bueno, está bien, pero sabes, es el momento en el que tenemos que atiborrar la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Pues eso es toda mi aportación. Muchas gracias, pastores. Hola, yo les quería compartir algo que nos pasó, ¿no? Nosotros teníamos unos hermanos muy allegados a nosotros, ¿no? Entonces de repente se van. Entonces, pasaron ciertas situaciones y él le comparte a otro pastor, ¿no? A otro pastor, ¿no? Me fui porque la verdad, yo quiero mucho a la pastora, dice, pero la pastora, dice, me aventó de pedradas, no sé cuántas veces les ha pasado, ¿no? Dice, me exhibió en el púlpito, dijo este varón, ¿no? Entonces, yo le decía a Manuel, ¿no? Llegó el momento, le dije, ¿cuándo fue? ¿No? ¿Qué hice? ¿No? Y yo le clamaba a Dios, ¿no? Yo le decía, Señor, pues si yo hice, porque lo que dice el pastor es verdad, ¿no? Dios nos va a pedir cuentas de cada alma que está dentro de la iglesia de nosotros, ¿no? Entonces yo dije, Señor, si hice algo incorrecto, enséñame, ¿no? Entonces tuvimos una plática con mi pastora y con un hermano, ¿no? Y decían, no, dices que se quedan con la vieja doctrina y no avanzan. Y Dios nos mostraba que no, aquí no hay vieja doctrina, Dios es y será, y la doctrina tiene que ser la misma, no tenemos que estar adornado. Y Dios le daba una palabra a mi esposo y decía que no debemos de adornar el evangelio, la palabra de Dios. O sea, no podemos, mira, hablarles bonito y decirles sino cómo va, porque al final de cuentas, el que da la convicción es el Espíritu Santo. Dice el pastor Eluz, ¿qué vamos a hacer? Dios nos mostraba lo que vamos a hacer para mejorar lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a enseñar a la iglesia a entrar a la presencia de Dios, a conocer el corazón de Dios, porque hay veces les enseñamos, toman cursos, van a la iglesia, terminan el servicio, toman los cursos, van a la escuela de liderazgo y aprenden, pero realmente nos ha fallado, a lo mejor, le estoy hablando de en nuestra iglesia, no en nuestra persona, que no hemos enseñado a la iglesia a conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque les enseñamos la letra, les enseñamos, bueno, la doctrina, pero realmente para nosotros Dios nos mostraba qué vamos a hacer, lo fundamental, que ellos empiecen a conocer el corazón de Dios. Y en este momento estamos llevando un libro, el libro que nos está ayudando mucho a conocer el corazón de Dios, ¿no? Y lo estamos haciendo por Zoom. Ha habido una respuesta de verdad muy buena, sabemos que es de parte de Dios, y esto que ahorita el pastor Eliú decía es una realidad. ¿Qué vamos a hacer, no? Porque hay veces nos damos cuenta, estamos mal, y hay que ser lo que decía, no, hay veces te quedas con poca gente, y así va a ser. Dentro de la iglesia a lo mejor mi esposo dice, ni modos, si tengo que predicarle a uno, ese uno dice, vale la pena que nos levantemos y le prediquemos, ¿no? Entonces, yo quiero darle gracias al pastor Elio, porque sí es cierto, ¿no? Ahorita confirmó lo que Dios nos había dicho. ¿Qué vamos a hacer, no? La importancia es qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha puesto. O sea, sí es cierto, hay circunstancias difíciles, la política está bien dura, vamos a mandar a los niños a clases o no, pero al final de cuentas va a pasar y no podemos hacer nada. El único que puede hacer y darle la convicción a cada uno dentro de la iglesia es conocer el corazón de Dios, realmente entrar a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo los guíe, porque nosotros no podemos hacer nada.
Solamente el Espíritu Santo es el que les va a enseñar. Esa es mi aportación y gracias, pastores. Déjenme darles mi no humilde opinión, la verdad. Pero dejen de decirles lo que Dios me ha puesto a mí en mi corazón. Como les dije al principio, y esto no es una crítica para nadie, ojo, porque luego lo dice uno y se me sienten. Es como alguien que dijo por ahí arcaico y otro dijo no es arcaico. Bueno, ojo, hablemos entre maduros y tomemos las cosas como maduros. Uno, dije al principio que somos muy diestros para analizar el pasado. Y dije también que somos muy buenos para poder explicar el por qué estamos como estamos, ¿no? Y creo que como pastores lo hacemos de una manera bíblicamente correcta. Eso significa que hasta podemos sacar textos de la Biblia que dicen claramente, explican claramente lo que estamos nosotros proponiendo o estamos nosotros compartiendo. Por todo ello, gracias a todos por haberlo hecho. La verdad, escuché cosas que me bendijeron increíblemente. Pero me quedo con la preocupación, como en otras reuniones, no de red, de otras que he estado, de que no tenemos mucho hacia adelante. No tenemos mucho. Tenemos esta visión general. Y bueno, por lo menos digo yo, esa es excelente. Es bíblica, es correcta, es justa, es santa, pero necesitamos ponerle pies. A los que han estudiado ahí a Doyevert recordarán que las ideas tienen pies, ¿no? Entonces, señores, eso necesita tener práctica. Dos cosas o tres cosas que yo veo y que me quedo con ellas. Una, estoy completamente de acuerdo en que necesitamos llevar a la gente a conocer el corazón de Dios, no la escritura como tal, no el libro como tal, no estoy denostando la palabra, la Biblia, pero creo que sí hemos hecho lo que decía la pastora Ofe, de dar tantos y tantos y tantos cursos y tantos y tantos y tantos libros y tantos y tantos y tantos talleres que la gente sabe tanto, pero no necesariamente está creyendo, obedeciendo, caminando. Entonces, sí necesitamos llevar a la gente a la comunión con Cristo, pero eso no va a pasar con estrategias humanas. Yo he recibido dos cosas de Dios aquí y las comparto brevemente. Una es, ama al Señor con todo tu corazón, y la segunda es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No necesitamos descubrir algo más que esto. Y si quieres vivir la Escritura o lo que Dios dice en su palabra, ahí tienes la norma, pero pues a veces se queda solo en eso. Hablaba alguien de principios, de hablar y enseñar los principios bíblicos. Bueno, el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo, yo lo he aprendido buscando en la palabra del Señor las frases que dicen unos a otros, amarnos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, etcétera, etcétera. 37 frases en el Nuevo Testamento que dicen unos a otros y que obviamente son la forma práctica de vivir el amarnos los unos a los otros, o amarás a tu prójimo como a ti mismo. También me quedo con la idea de, creo que fue Álvaro el que decía que no regresemos a las cosas antiguas. Yo entendí claramente que se refiere a las formas, y es que no vamos a poder regresar a tener tallercitos y más cursos, porque la verdad el resultado de eso no ha sido cristianos convertidos de corazón y creciendo, compartiendo el evangelio. De 100 que llevamos a un taller o a una cuestión como esta, una conferencia, 1 o 2 terminan siendo un pastor, un misionero, un maestro o algo por el estilo. Entonces, algo tiene que cambiar en nuestra estrategia. Y voy muy de acuerdo con lo que decía Álvaro, con lo que decía Héctor Rodríguez, que necesitamos amoldarnos, adecuarnos a los tiempos en que estamos viviendo. Oh, sí, claro que sí. Yo era uno de los que no estaba muy de acuerdo en esta cuestión de las reuniones digitales. No me gustaban mucho, pero un día me quedé pensando qué es lo que hacía Jesús, y se sentaba y platicaba con la gente. Claro que lo hacía presencial, pero simplemente se sentaba, platicaba, y la palabra de Dios llegó al corazón de sus discípulos primordialmente por lo que oyeron y vieron en Jesús. Bueno, si eso hacemos nosotros en esta reunión cada martes, Dios ponía en mi corazón, ¿por qué no lo haces pues entonces con toda la demás gente?
con todas las familias en todo el tiempo, mientras haya este cierto tipo de restricciones, y algunos inclusive no quisieran que vayamos a sus casas. Los que quieran, pues vamos, y los que no, simplemente desde aquí lo hacemos. Pero bueno, amados, me quedo con todas estas cosas, pero sigo todavía orando por cada uno de ustedes. Ojo, yo sí creo que necesitamos adecuarnos a las formas sin perder la esencia del Evangelio. Me quedo con la idea muy clara también que Dios tiene poder y usa su palabra para poder dirigir el corazón de las personas. Pero termino y me quedo también con una idea muy clara de que tú y yo somos responsables de la vida espiritual de las personas. Y aquí les voy a decir algo, yo estoy criticando mucho esta carta que los padres deben firmar para que sus hijos regresen a la escuela, porque exime al Estado de la obligación de garantizar la seguridad, la salud en las instituciones público y privadas educativas. Bien, sí soy un criticón de eso, pero así fue como una cachetada del Espíritu Santo a mi vida. Pero Eliud, a veces tú le pasas tu responsabilidad pastoral de cuidado, atención, alimentación, protección de las ovejas que Dios puso en tu vida, se la pasas a otros, a tus líderes, a los servidores, a los padres de familia. Y tú dices, yo nomás predico, yo ya les dije, yo ya les enseñé. Y me decía el Espíritu Santo, tú no les haces firmar una carta, pero a veces tú, pastor, tú también que me estás escuchando, delegas tanto que ya no te sientes responsable de la vida espiritual de los que Dios puso contigo. Y ojo, sí vamos a dar cuentas. Sí vamos a dar cuentas. Así es que tú puedes elegir la estrategia que quieras, puedes hacer cosas nuevas o formas nuevas de predicar el Evangelio, de discipular. Puedes regresar si quieres a las reuniones o puedes, no sé, lo que tú digas. Pero un día vas a dar cuentas, y yo también. Y yo voy a dar cuentas de todos ustedes como mis amigos, mis hermanos. En algunos de ustedes soy su pastor, ¿no? Pero con todos, sí soy responsable, me siento responsable de la vida espiritual de todos y de cada uno también. Así es que, amados, no se vale delegar tanto. Ya no seamos responsables de nada. Se trata de ser los que vamos al frente, sí, los pastores que van al frente y las ovejas que vienen atrás, no los arrieros que van atrás empujando, pues arreando a las ovejas. Pero, amados, creo que ha sido una de las reuniones de más bendición para mi vida. He escuchado a varios de ustedes, me quedo con muchas cosas, me hacen reflexionar, me confirman algunas de parte de Dios y me dejan inquieto para no sentarme y esperar a ver qué cosa va a hacer Dios. Sí, creo que el punto que decía por ahí Circe, confiemos en Dios, es básico. Pero yo les voy a dejar una tarea a todos. Ahora sí que me atrevo a hacerlo y anótenle por ahí. Si hoy tuvieran que compartirle a alguien 10 principios básicos, fundamentales de la Escritura, que se puedan vivir, que se puedan compartir, no solo saber, vivir, compartir, pasar a otras generaciones, ¿cuáles serían esos 10 principios que Dios te ha enseñado a ti y con los cuales tú fundamentas tu vida cristiana? Escríbanlos. Tal vez, ¿por qué no? La semana que entra nos demos el tiempo de escucharnos nuevamente, ¿no? Y decirnos, mira, pues yo escribí esto, y si no explicamos cada uno, porque como pastores somos tremendos, ¿verdad? Nos sueltan el micrófono y, ay Dios, ya cállenlo, ya párenlo. Pero sí podernos decir, mira, estos son los 10 principios que Dios a mí me ha enseñado en mi vida y que yo quiero que otros en Cristo tengan exactamente lo mismo.
Pues amados, a reserva de que alguien haya faltado de compartir, Pati, nadie, ninguna manita más se vio ya por ahí. Muy bien, pues agradecerles a todos que se hayan tomado este tiempo esta mañana. Gracias de verdad a los que se animaron a compartirnos. Yo termino, insisto, muy bendecido. Y bueno, espero que en la semana nos estemos conectando para otros asuntos, pero siempre para animarnos y edificarnos a todos a la fe en Cristo Jesús. Abran sus micros, saludémonos y bendiciones para todos, amados.